Muy bien, les recuerdo todas las dudas a través del chat, por favor. El único que va a poder usar el micrófono es el doctor Humberto. Muy bien, le cedo la palabra al doctor Humberto Arenas Márquez. Buenos días. Para mí es una oportunidad el poder utilizar las redes sociales para poder comunicarme con ustedes con un tema que considero que es central en la cirugía: toma de decisiones. Diariamente los cirujanos tomamos decisiones y esas decisiones, sin duda, buscamos lo mejor para el beneficio del paciente. El objetivo de mi plática será informarles, presentarles, analizar con ustedes algunos puntos que nosotros consideramos como equipo claves para tomar la mejor decisión centrada en lo que ocupa nuestro paciente. En esta plática también enfocaré toma de decisiones, por ejemplo, en fístulas posoperatorias. Sin duda, el cirujano, cuando tiene un evento adverso de esta naturaleza, pues tendría que definir si este paciente hay que nutrirlo. ¿Cómo hay que nutrirlo? ¿Por la vena o por vía enteral? ¿O por la vena y por vía oral? ¿O solamente por vía oral? ¿Si le pongo un catéter o no le pongo un catéter? ¿Si lo opero tempranamente o tardíamente? ¿Si le reconstruyo la pared abdominal o no la reconstruyo? Todos esos aspectos, día con día, nosotros nos enfrentamos ante este dilema. Entonces, el objetivo de mi plática será que ustedes sean capaces, con los principios que les voy a presentar, de analizar esa toma de decisiones. Ya hace algunos años, Aristóteles nos decía que para elegir, para tomar una decisión, pues era importante primero conocer el problema, entender lo que estamos enfrentando, desear un objetivo para lo que queremos nosotros actuar, para finalmente tomar esa decisión. Entonces son principios claves que debes de tú analizar en esta toma de decisiones. Y el mensaje es: ¿conoces de fístulas posoperatorias? ¿O simplemente crees que es una fístula posoperatoria? ¿Por qué es importante la decisión? Porque fundamentalmente es para identificar y resolver los problemas del paciente. Si tenemos un paciente, insisto, con una fístula posoperatoria, eso me hace que en un momento dado yo necesito identificar realmente el problema y ver qué es lo que puedo hacer para ayudar a mi paciente a salir adelante de este evento adverso. Por cierto, Peter Drucker, un experto sin duda reconocido en el área de negocios, él explica cómo una decisión realmente es un juicio, es una elección entre alternativas y probablemente es la mejor elección entre casi lo correcto y lo probablemente equivocado. Sin embargo, recuerden que esto no es el campo de los negocios, es el campo de la medicina, donde tenemos que seguir principios o debemos de perseguir principios éticos, donde debemos de buscar ayudar al paciente, lo mejor para el paciente. Por lo tanto, el médico, un buen médico, tiene que tomar las decisiones en el momento oportuno. Y esto es clave porque muchas veces hablamos de mucho enfermedades en su diagnóstico y tratamiento, pero pocas veces se toca el tiempo como un punto central. El tiempo es importante porque simplemente reconocer en fístulas, todas las fístulas empiezan en una fuga de un sitio de sutura, de un sitio de anastomosis. Y la fuga, lo importante en el punto central es una fuga temprana o es una fuga tardía. Entonces, vean cómo el tiempo es clave para tomar la decisión.
El otro aspecto es qué estrategias tengo para confirmar o refutar el diagnóstico. Si yo veo material intestinal en un drenaje o en una herida, pues voy a decir tiene una fístula posoperatoria. Pero si no veo el material intestinal, ¿quiere decir que no tiene fístula? No. Preguntémonos si lo de la fuga se está quedando dentro de la cavidad abdominal. El otro aspecto clave, insisto, en la toma de decisiones de un buen médico es la dimensión ética. La decisión tiene que ser basada en los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Y el otro aspecto clave a considerar, sea un sistema público, privado, de compañía de seguros o un paciente que nos elige a nosotros para atenderse con nosotros, es el aspecto económico. Cada vez más esto será un problema. ¿Por qué? Porque los recursos son finitos, bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, las decisiones que tome el médico van a afectar la economía de cualquier sistema de salud o del propio paciente. ¿Cómo puedo tomar una decisión? La decisión debe ser tomada basado en el criterio médico. Y eso es la piedra angular de nuestro equipo quirúrgico, de nuestra unidad de falla intestinal. Y se entiende como criterio médico, lo que ya mencionaba, aquel juicio tendiente a la toma de decisiones correcta en la práctica médica, sustentada en lo que conozco, en lo que he leído en las evidencias y en la experiencia que yo tenga al respecto. Pero es fundamental insistir que no puedo solamente basarme en las evidencias. Tengo que ser un analítico crítico de la evidencia actual. Es decir, si las guías dicen algún punto, o si hay un ensayo clínico controlado sobre algún punto de fístula posoperatoria, yo tengo que analizar lo que dicen para ver si estoy de acuerdo o no en lo que los expertos están escribiendo en esa guía. En otras palabras, no te dejes convencer tan fácilmente. Tú tienes que analizar y ver si lo que mencionan realmente en tu contexto, en tu entorno, es lo correcto. Veremos algunas guías sobre fístulas y eso es el motivo fundamental que nos ha llevado realmente al Fístula Day. Ver que realmente los diagnósticos mencionados en la literatura, en grandes series, van desde el día 1 de posoperatorio hasta el día 500 de posoperatorio en series publicadas. No puede ser. Estamos confundiendo peras con manzanas, escenarios completamente diferentes. Por lo tanto, no puedo quedarme con que lo que dicen que son fístulas en los primeros días de posoperatorio no son fístulas. Son dehiscencias que están causando una infección en la cavidad abdominal. El otro aspecto también se dice la experiencia. Y todo mundo, todos los cirujanos decimos, es que en base a mi experiencia, es clave entender que no son los años que tú en un momento dado tengas como cirujano, sino que son los años que te has dedicado a algo en particular. Y dos, que tengas tus propios resultados en un seguimiento para decir, yo tengo experiencia en el diagnóstico y manejo de las fístulas posoperatorias. No tan solo decir en un momento dado, en mi experiencia se debe manejar esto así. Entonces, el criterio debe de fundamentarse en lo que conoces, en análisis crítico de la evidencia y en la métrica, en los resultados de tu propia experiencia. Yo les recomendaría, colegas, que leamos este libro
¿Cómo pensamos los doctores? El autor, el doctor Jerome Grobman, quien básicamente lo que nos insiste es que la mayoría de los errores que nosotros tenemos como médicos son errores de pensamiento. Muchas veces hablamos de los errores técnicos que tenemos los cirujanos, pero ojo, son la minoría. La gran mayoría de errores que cometemos son errores de pensamientos. Y queremos en un momento dado tomar decisiones basadas realmente en lo que nosotros deseamos que tenga el paciente, no en la verdad, no en lo que realmente tiene el paciente. Y si yo digo, este paciente tiene una fístula y apareció el primero o el tercer día postoperatorio, pues yo le pongo el diagnóstico de fístula. Eso es lo que quiero que tenga. Pero en realidad no es así. El paciente no tiene una fístula. No pudo haber formado una fístula en unos días de postoperatorio. Por lo tanto, insisto, son errores de pensamiento. Cuando uno va a tomar una decisión, entonces, básicamente tenemos dos sistemas. Un sistema rápido, que es la intuición, y un sistema lento, que es el pensamiento deliberado, razonado, donde yo voy a tener más oportunidad de racionalizar mi toma de decisiones. Ambas son excelentes. Y si complementas ambas, te va a ayudar realmente a tomar mejores decisiones. Si tú has tenido experiencia y tienes un análisis crítico de literatura, de lo que tú haces, y tú solo también haces autocrítica a lo que tú haces, sin duda que te va a hacer realmente, cada caso te va a hacer reflexionar y tomar la mejor decisión. Entonces, tienes que revisar la evidencia críticamente y puedes tomar decisiones rápidas, en segundos. En base a eso será lo que tú puedas hacer en beneficio del paciente. Otro aspecto para la toma de decisiones clave en el siglo XXI, aunque siempre debió la medicina ser así, es que la atención debe estar centrada en el paciente. Es decir, no es lo que yo quiera, no es donde yo esté, sino que tiene que estar un proceso integrado entre decisiones que están conectadas, como ya dije, en fístulas. No es nomás la cirugía, es el momento de la cirugía, no es nomás la nutrición, qué tipo de nutrición, cuántos requerimientos, qué cuidados le voy a tener a la piel, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones deben ser compartidas entre el equipo y también con el paciente y la familia. Es muy importante insistir en esto porque ya ese paternalismo donde el médico decidía cuándo, qué, quién y cómo, pasó a la historia. Hay que tomar decisiones compartidas con la familia, con el paciente. Quiero mostrarles estas guías de manejo recientes del 2017 sobre el punto fundamental de una fuga que produce una infección intraabdominal. Si ustedes analizan lo que viene en estas guías de manejo para infecciones intraabdominales, sin duda encontrarán principios quirúrgicos importantes. También encontrarán principios de manejo de antibióticos importantes. Pero ¿qué no van a encontrar en la guía? En la guía no dice absolutamente nada del manejo nutricional de sus pacientes. Entonces, si yo como cirujano me recomiendan que lea esta guía, pues sí, me informaré de la cirugía y de los antibióticos, pero no del manejo integral del paciente. Entonces, estas guías deben realmente integrar en todas ellas la parte nutricional y muchas otras, pero el punto central es que si yo me dejo guiar por estas guías, no voy a tocar o no voy a considerar que es importante la parte nutricional. ¿Por qué? Porque la guía no lo dice.
Entonces, es importante, insisto, la crítica de ello. Ya les mencionaba que las decisiones son compartidas entre el equipo multidisciplinario, entre el paciente y la familia. Y esa decisión compartida nos permite lograr, sin duda, mejores resultados, y recordando que mientras mejor le vaya al paciente, también les va a ir mejor a ustedes, a nosotros. En nuestro equipo, las decisiones, tenemos principios como todo para poder hacerlas. Primero, esas toma de decisiones es consensada, es decir, todos tratamos y decimos nuestros puntos de divergencia, pero hay tres principios fundamentales: buscar la efectividad, la mayor efectividad en esa toma de decisiones. ¿Cuál es la mejor nutrición para este paciente? ¿Cuál es el momento óptimo para la cirugía de este paciente? ¿Es por vía laparoscópica o es por vía abierta? ¿Lo reconstruyo o no lo reconstruyo? ¿Le pongo malla o no le pongo malla? Todo eso buscando la mayor efectividad para mi paciente. Segundo, lo más seguro, lo que le cause menos daño al paciente y mayor beneficio. Y tercero, ya dije, el aspecto económico, costo. ¿Cuál es el menor costo posible para lograr el mejor resultado posible? Algo clave en cualquier decisión es la autoconciencia. ¿Realmente sé del problema que tiene el paciente o no sé? Y es muy fácil decir, pero a la vez muy difícil decir no sé. Necesito ayuda. No tengo experiencia en este aspecto. Eso es lo que va a hacer la diferencia en la medicina. Y si tú no sabes de algo, entonces identificas cuáles son tus puntos ciegos. Y esto te abre una oportunidad inmensa para aprender. Pero generalmente nos gana el ego. Y entonces nosotros decimos y tomamos decisiones y decimos que sabemos cuando en realidad no sabemos. Tú y solo tú eres el que puede reconocer este problema. No es un título de certificación, no son puntos de recertificación, es tu conciencia. Es lo que tú debes reconocer si sabes o no sabes. Y insisto, esto te forma realmente el juicio para la mejor toma de decisiones. Un aspecto clave que pocas veces se ha considerado en medicina es la inteligencia emocional. Y básicamente, incluso los estudiantes de medicina, los que ingresan a una especialidad, pues son evaluados del aspecto cognitivo, del coeficiente intelectual que tienen. Y si aprueban un examen, consideramos que son los mejores. No es así. No es así. Lo más importante es entender que es la inteligencia emocional que desarrollen estos jóvenes y nosotros mismos, que es la construcción de habilidades, competencias y capacidades no cognitivas que influyen en nuestra habilidad para ser exitosos frente a las demandas y presiones en el ambiente que nos desarrollamos. Y el punto central para lograr el mejor resultado posible en un paciente es interactuar. Interactuar con nuestro equipo, interactuar con el paciente, con la familia. Y solamente recordándoles para que ustedes se analicen cómo andan ustedes en la inteligencia emocional. El punto número 1, como ya lo mencioné, es la autoconciencia. ¿En qué conoces? Tú te reconoces que eres fuerte. ¿En conocimiento de qué enfermedad? Realmente, insisto, ¿sabes de fístulas posoperatorias? ¿O es una debilidad tuya y no lo sabes? Es válido. Es válido reconocer y buscar al paciente. ¿Qué es lo que pasa generalmente con estos pacientes? Que la gran mayoría son manejados en instituciones o por individuos que carecen realmente del conocimiento y de la infraestructura para hacerlo. El otro punto central es la autorregulación.
en la cual no es un papel, sino es, insisto, tu propia honestidad en decir si tienes la capacidad de reconocer que no sabes y buscar iniciativas, buscar alternativas en lo mejor para el paciente. El otro aspecto clave es la conciencia social. Tu hospital, tu paciente, el lugar donde tú trabajas, ¿tiene la infraestructura organizacional para sacar adelante a sus pacientes? Y finalmente, el punto central, el manejo de relaciones en tu comunicación. ¿Cómo andas? ¿Tienen muchos conflictos personales o son conflictos de tareas? ¿Sabes realmente trabajar en equipo? ¿En un equipo de alto desempeño? Esto es lo que va a dar el resultado en fístulas, en cualquier cirugía. Esto es lo que va a dar realmente el resultado. Y se ha hablado mucho del que el punto central de la cirugía es la seguridad. La seguridad de tu paciente es la seguridad tuya. Y la seguridad es materia de la ética. Y la ética y la seguridad están ligadas a la eficiencia con que tú puedas lograr un resultado. Por lo tanto, como se ha insistido por el Colegio Americano de Cirujanos, un cirujano seguro no es aquel que es más hábil en una destreza, sino que el cirujano que es más astuto y honesto en reconocer sus propios límites de competencia y habilidades. Aquel que tiene el valor suficiente para solicitar ayuda y está comprometido para aprender más allá de su límite. He insistido en muchos foros que la canción del cirujano debería ser la canción de los Beatles. Help, help, I need somebody, dice la canción. Necesito a alguien, necesito ayuda de alguien. But not just anybody, no de cualquiera. Busca realmente a la gente que en un momento dado puede estar en problemas con un evento adverso postoperatorio. Y sigue dos principios claves que nosotros seguimos. Uno, resiliencia. Limita el daño. Dos, busca al experto, al que realmente sabe cómo ayudarte en resolver este problema. La economía. ¿Por qué es importante la economía? Ustedes pueden ver en esta gráfica que básicamente en nuestro sistema de salud gasta el 3% del Producto Interno Bruto. Mientras que nuestros vecinos, en los cuales tratamos de imitar siempre, gastan el 18% del Producto Interno Bruto en salud. Pero ustedes pueden ver otra vez los outliers, los que están en los extremos. México está en el extremo de lo menos, Estados Unidos está en el extremo de lo más. Pero hay una serie de países que gastan alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Y cuando se ha analizado eficiencia, seguridad, calidad, Estados Unidos, entre las 7 potencias del mundo, es el último lugar en estos parámetros. En el ranking está en el último lugar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que no porque tengas más dinero logras mejores resultados, sino otra vez, el que toma mejores decisiones en el momento oportuno, sin desperdiciar recursos, es el que logra los mejores resultados, la mayor eficiencia. Entonces, sí es muy importante que los médicos y especialmente los cirujanos reconozcamos cuánto cuestan realmente los tratamientos que indicamos. ¿Por qué? Porque el 70% del gasto en servicios de salud depende de las decisiones de los médicos. Y está demostrado por la Organización Mundial de la Salud que incluso en países de primer mundo, entre el 20 y 40% de los recursos económicos que se utilizan en los sistemas de salud van a dar a la basura. Entonces, ustedes pueden entender la importancia de la repercusión de lo que estoy mencionando. Y simplemente permítanme aumentar un aspecto más, la parte emocional. Ustedes pueden ver aquí, en este esquema, lo que se ha descrito por expertos
que son barreras para implementar nutrición perioperatoria en cirugía. Y podemos tener las guías de manejo, podemos tener la gente adecuada, podemos tener la evidencia, el recurso, incluso el conocimiento, pero vean ustedes, el punto central en el lado derecho de su gráfica, ven las actitudes. Y eso también es clave, porque el cirujano, su ego es lo que le impide en un momento dado mejorar esa toma de decisiones, esa actitud de prepotencia, de soberbia. Y ustedes pueden ver que en las fuentes de actualización para la toma de decisiones, pues podrán encontrar mucha evidencia, pero como siempre encontrarán los mensajes claves. No hay datos suficientes que avalen esta evidencia. La calidad de estos estudios no es buena. Entonces, realmente seamos críticos y veamos toda la información de cómo podemos ser mejores. Pero también simplemente con la tecnología actual, con una llamada telefónica, con un video, con un webinar, puedo yo actualizarme sobre un tema. Entonces, estamos entre la evidencia y también, como dije, la experiencia para buscar información y la mejor toma de decisiones. Este es un ejemplo de un estudio científico en países de primer mundo, países nórdicos, donde ustedes pueden ver que a los médicos se les preguntaba acerca de la evaluación nutricional, de la medición del peso, del cálculo de energía de sus pacientes, si lo consideraban importante. Y ustedes pueden ver en blanco, pues prácticamente todos los médicos decían, es fundamental hacer eso con nuestros pacientes. A esos mismos médicos se fue a revisar sus expedientes y ustedes pueden ver la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Existe una gran discrepancia, como dicen los autores, entre la actitud nutricional y la práctica. Entonces, la actitud es clave para ayudar en la toma de decisiones adecuadas. ¿Cuáles son los métodos tradicionales para toma de decisiones? Uno, la del comando. En una situación, el comando puede tomar la decisión, el capitán, el líder puede decir, esto es lo mejor, pero generalmente el cirujano es porque yo mando. No escucha otras opiniones. Y lo mejor es preguntar al mismo equipo, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué dices? Y en base de eso ir consensando para finalmente tomar la mejor decisión. Ustedes pueden ver recientemente que participé en un webinar con un colega americano, vi esta jerarquía de evidencia, tradicional de evidencia, ya la conocía, pero aumentó a un nivel 6 inferior, o sea, todavía vamos más abajo. Y él pone que lo mejor sin duda son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis. Y lo peor son los editoriales o opinión de expertos, o lo que tiene, para ponerlo en otro contexto, más bajo valor. Pero aumentó un nivel 6 y puso fe, basado en la indoctrinación, debido a que pensamos que tiene sentido. Y pues sí, yo creo que podemos irnos inclusive a un nivel inferior, pero cuenta. Y voy a demostrarles cómo en un momento dado la experiencia es fundamental para la toma de decisiones. ¿Por qué estamos también con problemas de la evidencia? Porque hay una intoxicación de información. 20,000 revistas médicas de publicación periódica es lo que nos inunda por internet, por nuestro celular, cada momento, y nos atascan de guías, de artículos, etcétera, sin conclusiones sólidas como para tomar una decisión. Pero eso sí, información hay por todos lados. ¿Por qué dudar de revisiones sistemáticas y metaanálisis? Porque obviamente hay una heterogeneidad e individualidad del enfermo y de la enfermedad. Cada uno somos diferentes. Las habilidades y competencias del individuo y del equipo también cuentan. Si yo estoy manejando una fístula y otro colega está manejando una fístula y él no sabe, sin duda que va a haber una gran diferencia en el resultado y en los costos. Por lo tanto, el contexto cuenta.
No es lo mismo trabajar en una infraestructura de tercer nivel que en una de segundo nivel. Todos estos aspectos tienen que hacernos más críticos, más analíticos. Y ya lo expresaba el doctor Lawrence Way, un cirujano americano, experto de muchos años de acción, en la que enfatiza que lo más importante es compartir casos para formar nuestro juicio y aprender de otros, de fallas de otros. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como expertos? Reproducir expertos al lado de la cama del enfermo, en el quirófano, desarrollar el sentido común. Es obvio que hay evidencia, pero como él insiste, hay que enseñar a los jóvenes a analizar la evidencia, a dudar, a manejar situaciones y tener un coach. Las horas cuentan, las horas de vuelo cuentan, el experto cuenta. Entonces, una vez que tú tienes un diagnóstico, hay que elaborar un plan y ese plan es lo que tienes que dar el seguimiento para ver si te está dando resultado. Finalmente, pues, debo insistirles, hay tres tipos de toma de decisiones. Aquellas que son sesgadas, basados en la personalidad del propio individuo. No es que yo creo en mi experiencia, así lo he hecho toda la vida y así se debe seguir haciendo. Aquellas heurísticas con razonamientos cortos, donde dice el cirujano, este paciente tiene una fístula, cuando en realidad no la tiene. Tiene una peritonitis y él piensa que tiene una fístula. Lo mejor en toma de decisiones son las naturalísticas. Son aquellas que toman en cuenta situaciones de la vida real, el juicio intuitivo, que reconoce el patrón de la experiencia y es una manifestación de habilidad. Por lo tanto, bajo esta toma de decisiones naturalísticas, se corre una acción de acuerdo al caso que estoy manejando, se sigue un guión del manejo de este paciente, del diagnóstico, y mentalmente uno coincide con otros casos que ha manejado para decir, ¿estoy en lo correcto o estoy en lo equivocado? Se ha enfatizado mucho en seguridad, en que debemos buscar reducir errores. Pero como lo ha explicado el psicólogo Guy Crane, no hemos hecho lo suficiente en construir experiencia. Construir experiencia es hacer una métrica de lo que nosotros hacemos día con día para lograr el mejor resultado. Infortunadamente, la evidencia no da lugar a las observaciones que tenemos día tras día. Y cada día es una oportunidad de ver a un paciente diferente, analizar y en base a ello tomar la mejor decisión que ocupa nuestro paciente. Y simplemente para informarles de que ese nivel 5 o 6 que dicen, pues el padre de la medicina interna, el doctor o Sir William Osler, reconocido como padre de la medicina interna, insistía como médico del siglo XX. Observa, colecciona información, clasifica esa información y comunícala. Eso es lo que necesitamos de ustedes que nos apoyen para el Fistula Day. Conviértete en un experto simplemente a través del análisis de lo que haces. Y el sentido común sigue y sigue siendo prevalente en medicina. ¿Y qué es el sentido común? Es la oportunidad que tenemos de tener experiencias cada día nosotros como cirujanos. Aprender de esas experiencias. Aplicar lo que aprendemos de esas experiencias en posteriores pacientes. Y así progresivamente nos vamos haciendo cada día mejores. ¿Qué es lo que buscamos en nuestro equipo de trabajo? Dijimos que los jóvenes convertirlos en expertos, hacer esa curva de tutelaje para que sea una curva más rápida de aprendizaje, donde el experto, como se ha demostrado, no depende de directrices máximas, sino tiene una intuición basada en la comprensión tácita, profunda de lo que está viendo en el paciente. Y solamente enfoca analíticamente cuando hay situaciones nuevas o cuando ocurren nuevos problemas. Un experto también cree que es factible cambiar visiones y la visión que tenemos actualmente del manejo de fístulas no es lo óptimo de acuerdo a mi visión y es lo que queremos en un momento dado evaluar en conjunto con otros colegas.
Y también se puede llegar a otro nivel, que es la maestría. Ahora que hay tantos títulos de maestría en nuestro país, es obvio que el maestro es una fuente primaria de conocimiento e información. Trabaja fundamentalmente en la intuición y no en la razón. Y siguiendo un conjunto de reglas, degrada su rendimiento. Simplemente las analiza, pero tiene su propio estilo y su forma de práctica. Y en la maestría, la sorpresa es un elemento de bienvenida. Es un reto, es una capacidad de aprender de algo nuevo y demostrar si en algo estoy equivocado, pues hay que volver a empezar. En conclusión, las mejores evidencias las pueden usted tomar basados en evidencia, en experiencia, pero también en existencia, en la infraestructura que ustedes tienen localmente para lograr un resultado. Simplemente, para terminar, voy a poner algunos ejemplos claves en relación con fístulas o manejo perioperatorio. Estas son las guías de ESPEN, de nutrición clínica en cirugía, y son expertos, y ellos mencionan que el transoperatorio es una oportunidad importante para colocar un acceso para nutrición enteral a largo plazo. A largo plazo. Sin embargo, sugieren la colocación de un tubo nasoyeyunal o un catéter de yejunostomía para nutrición enteral al final de una cirugía gastrointestinal mayor. Estoy de acuerdo en el concepto que es una gran oportunidad para crear un acceso seguro, pero para largo plazo lo que sugieren esos expertos no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Claro que se puede colocar el tubo. Sin duda que se puede colocar un tubo nasogástrico o nasoenteral. Dormido le quita la molestia al paciente, pero al despertar ese paciente va a sentir eso. Y si yo tuve la oportunidad de colocarlo por vía percutánea en el abdomen durante la cirugía, ¿por qué dañar a un paciente para largo plazo con un acceso de esta naturaleza? Análisis crítico. Pónganse un tubito en su nariz y verán en cuánto tiempo ustedes van a pedir que se los quiten. Una yejunostomía por catéter es un tubo extremadamente delgado. Se tapa fácilmente. Tiene el inconveniente que no es para largo plazo. Si ustedes van a considerar entonces lo que dice la guía, van a hacer lo anterior. Pero si ustedes analizan la guía y ven a un paciente con un problema mayor, como este paciente con un síndrome compartimental, etcétera, pues van a colocar un acceso en la cirugía que les permita en un momento dado nutrir al paciente y descomprimirlo sin ponerle un tubo por la nariz. Entonces, sí, la experiencia cuenta y no lo que diga realmente la guía. Este es otro artículo clave del doctor Sutter y otra serie de expertos, donde enfatizan que el metaanálisis no es suficiente. El punto clave para el óptimo momento de la nutrición es reconocer la fisiopatología. Y si el paciente realmente tiene una peritonitis, el punto clave se llama control de la fuente de infección. Aquí en esta guía nos dicen, el paciente con infección intraabdominal severa, el manejo es el control de la fuente de la infección, pero dice, no debe ser realizada una cirugía mayor por el riesgo de lesionar intestino en disecciones extensas o anastomosis, sangrado, etc. Si eres un experto, lo puedes hacer. Lo debes de hacer. ¿Por qué? Porque eso depende del resultado. Y entonces, si tu manejo quirúrgico lo metes en una serie de paquetes de acciones, la nutrición, el ejercicio, la parte emocional, todo eso es lo que lleva al resultado del paciente y no solamente la cirugía. Esto es para ejemplificarles cómo nosotros construimos los paquetes de acciones en fugas de anastomosis. Y esto es lo que hacemos y medimos. Y ustedes pueden ver lo que sucede frecuentemente en este tipo de pacientes. Un paciente posoperado, donde ustedes están viendo que por drenajes sale material intestinal. ¿Y qué dice el cirujano? Este paciente tiene una fístula posoperatoria. ¿Y qué es lo que hace el cirujano con una fístula posoperatoria? Le da nutrición parenteral. Y piensa que con eso va a cerrar la fístula. El paciente, en primer lugar, no tiene fístula. El paciente tiene una peritonitis secundaria
difusa en la cavidad. Entonces, no es el momento para la nutrición. Es el momento de llevar al paciente al quirófano y vean ustedes la peritonitis generalizada que tiene el paciente. ¿De qué le sirve la nutrición? Es un desperdicio. El punto central es controlar la fuente de infección del paciente y ahora sí nutrirlo en forma óptima, por vía endovenosa y por vía oral, si ya tienen control de la fuente de la infección. Eso es lo que hace la recuperación de un paciente. Toma de decisiones oportuna. Finalmente, entonces, les quiero insistir, como en este caso que les acabo de presentar, este autor, que nada tiene que ver con la medicina, en un libro que leí, dice: cuando piensas que has tomado una ruta equivocada, no te mantengas presionando hacia adelante, tratando de probar que tú estás en lo correcto. Rápida y dolorosamente regresa de esa ruta y dirígete hacia la correcta. Si los hechos prueban que tú aún estás en la ruta equivocada, estos son los hechos brutales, muerde la bala, paga el precio y encuentra algo mejor que hacer. Creo que en muchos pacientes no estamos tomando la decisión adecuada y obviamente, más que beneficiarlos, probablemente en algunos casos estamos dañando al paciente. Mis reflexiones finales son las siguientes. La medicina científica actual necesita que se preserven los viejos atributos clínicos. La clínica es, sigue y seguirá siendo el punto central de un cirujano. Es necesario darle importancia a la subjetividad, a la intuición. Se implemente una tecnología ad hoc a la circunstancia específica, no al revés. No perder de vista que el centro es el paciente y es el que ocupa al que le resolvamos los problemas. También es necesario profundizar en estudios de prevalencia, como es el Fistula Day. Saber realmente medir cómo y qué estamos haciendo. Es una oportunidad enorme que nos permite la tecnología para poder hacer una métrica en un solo día y en ello tomar juicio para toma de decisiones y mejoría en beneficio de los pacientes. Y el otro aspecto clave es que no modificar la actitud. El escenario no debe de modificar nuestra actitud hacia el beneficio del paciente. No renunciar al sentido común a pesar de todo lo que se diga, a pesar de la gran cantidad de conocimiento especializado con que se cuenta hoy en día. Bueno. Finalmente, invitarlos a nuestro Congreso de Nutrición del 22 al 25 de septiembre en Guadalajara, pero muy especialmente pedirles su colaboración para el Fistula Day, una gran oportunidad que tenemos para demostrar lo que podemos hacer. Entonces, aquí tienen nuestra información, nuestra página, y estamos abiertos a cualquier comentario, duda que ustedes puedan tener al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia. ¿Tienen alguna duda para el doctor? Háganosla saber, por favor, aquí por el chat. Mientras les comento aquí en la página de www.fistuladay.org, aquí se pueden registrar para participar este 8 de mayo para crear evidencia, hacer el registro de la prevalencia de las fístulas que tengan ese día en su centro hospitalario. Les comento que tenemos más de 170 centros participantes registrados. Aquí en el mapa pueden ver todos los que se han unido a este proyecto. También les comento, tenemos aprobación por la parte del Comité de Ética y nos regimos a través de las guías de práctica clínica. ¿Habrá alguna duda para el doctor? Si tienen alguna duda, por favor de escribirla por el chat.
Bueno, si no hubiera ninguna duda, les recordamos que faltan 7 días. El martes 8 de mayo será el día del proyecto de Fístula Day. Aún pueden registrarse a través de esta página que están viendo en pantalla. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Buen día.